Estimados alumnos del CBT 132, el siguiente video es un video tutorial para que identifiquen las normas técnicas sobre domicilios geográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. El objetivo es que puedan identificar estas normas técnicas para aplicarlo en el formulario que necesitan llenar para el trámite de la beca Benito Juárez. Es importante que identifiquen primeramente lo que es un domicilio geográfico. En el manual pueden encontrar esa información de manera detallada y se les va a colocar en internet para que lo puedan consultar. Vamos a empezar por definir lo que es el concepto de domicilio geográfico. Y entendemos por domicilio geográfico todos aquellos atributos del ámbito urbano-rural que deben aplicarse al lugar donde está localizable especialmente alguien. Es decir, en este caso, donde se encuentra la vivienda del estudiante. Para ello, se deben de contemplar varios elementos llamados componentes, los cuales se clasifican en tres tipos: espaciales, de referencia y geoestadísticos. Por espaciales se encuentran las vialidades, carretera, camino. De referencia son el número exterior, interior, asentamiento urbano, código postal, descripción de ubicación. Y por geoestadísticos, por ejemplo, por espaciales se encuentran las vialidades como carreteras, avenidas, calles, callejones, caminos, etc. De referencia tenemos el número exterior o interior en el caso de que se vivan en condominios o vecindades. Asimismo, se identifica como asentamiento humano, ya se hace un barrio, una colonia, un fraccionamiento, una privada, una cerrada, etc. También están el código postal y la descripción de ubicación, la cual nos indica las características propias de la vivienda. Los otros elementos, que son los geoestadísticos, son en relación a espacios grandes urbanos y rurales. Sin embargo, en el caso del trámite de la beca Benito Juárez, no es necesario que coloques dichos datos, ya que sabemos que nos encontramos nosotros en el estado de Sonora, en el municipio de Hermosillo. Tendrás que identificar en qué localidad se encuentra tu colonia o fraccionamiento, etcétera, para poderlo vaciar en el formulario. Es importante también que identifiques cuáles son las partes de los componentes del domicilio geográfico. Existen algunos elementos que son principales, los cuales son el tipo de vialidad, el nombre de la vialidad. Existen características especiales si esa vialidad es carretera o camino. El número exterior, el número interior, tipo de asentamiento humano, el nombre del asentamiento humano, el código postal, nombre de la localidad, clave de la localidad, nombre del municipio, clave del municipio, nombre del estado y clave del estado. Los últimos valores, que son las claves tanto de la localidad hasta el municipio, no requerimos que los coloques en el formulario. También están los componentes complementarios para el domicilio geográfico, los cuales son que debes indicar entre qué vialidades se encuentra tu domicilio, cuál es la vialidad posterior, es decir, la vialidad que se encuentra por atrás de tu domicilio, y la descripción de la ubicación. Vamos a ir identificando cada uno de estos componentes para que puedas vaciarlos en el formulario. Por ejemplo, por tipo de vialidad. El tipo de vialidad se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad en función del tránsito vehicular o peatonal. Se puede llamar ampliación, andador, avenida, bulevar, calle, callejón, calzada, cerrada, circuito, etc. Y lo podrás identificar en el letrero de dicha vialidad en tu localidad, o bien tal vez en un comprobante de domicilio. El otro componente es el nombre de la vialidad en sí, es decir, el sustantivo propio que identifica la vialidad. En el caso de las carreteras, el nombre por lo regular es un nombre compuesto con el que se identifica a la carretera.
y se constituye con los siguientes datos, que es el término genérico de carretera y la administración, si es estatal, federal, municipal o particular. El derecho de tránsito, ya sea cuota o libre, y el código, que vendría siendo el número de la carretera. Por último, se identifica como tramo las poblaciones origen-destino que limitan el tramo. Es decir, por ejemplo, la carretera Hermosillo-Guaymas nos está indicando el tramo entre las poblaciones en las que se encuentra la carretera. El cadenamiento es el kilómetro en el que se ubica el domicilio geográfico. Por camino, debemos de generar un nombre compuesto con el que se identifica al camino y se construye con los siguientes datos. El término genérico, que es camino, terracería, brecha o vereda. Este dato se considera como valor en el tipo de vialidad, por lo que también deberás indicarlo en específico ahí. El tramo son las poblaciones origen y destino que limitan el tramo, y el margen deberás indicar derecho e izquierdo, de acuerdo a la ubicación de la vivienda en el camino. Por cadenamiento se refiere al kilómetro en el que se ubica el domicilio geográfico cuando se conoce. El número exterior se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un inmueble en una vialidad. Nota: en caso de existir referencias a números exteriores anteriores, estos deben ser considerados en el. Nota: en caso de existir referencias a números exteriores anteriores, estos deben considerarse en un campo creado. Al finalizar la encuesta, encontrarás una sección en donde diga descripción de ubicación. En este punto, indica por favor si la vivienda tenía un número exterior con anterioridad diferente al que posee actualmente. Por número interior se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más inmuebles pertenecientes a un número exterior. Normalmente la vivienda en Hermosillo tiene el mismo número exterior al interior. Sin embargo, existen pequeñas colonias y fraccionamientos en donde se vive en vecindades o en condominios. Por lo tanto, las viviendas tienen un número exterior diferente al interior. También debes de identificar el tipo de asentamiento humano, es decir, la clasificación que se da al asentamiento humano. Normalmente lo reconocemos como la colonia. Sin embargo, no siempre son colonias. Puede ser un aeropuerto, ampliación, un barrio, un cantón, una colonia, un condominio, un cuartel, un ejido, una exhacienda, un fraccionamiento, etc. Identifica la clasificación del asentamiento humano en el que se encuentra tu vivienda en algún recibo que poseas. Es importante también que identifiques el nombre del asentamiento humano, que vendría siendo el sustantivo propio que identifica el asentamiento humano. El código postal, que es el número de identificación al código postal constituido por 5 dígitos, obtenidos de la información oficial de Correos de México, así como el nombre de la localidad, que es el sustantivo propio que identifica a la localidad. Los otros elementos, como clave de localidad, nombre del municipio, clave del municipio, nombre del estado, clave del estado, no se requieren en el llenado del formulario. También es importante que identifiques entre qué vialidades se encuentra la vivienda, ya que hace referencia al tipo y nombre de las vialidades entre las cuales se ubica un domicilio geográfico y que corresponde a aquellas vialidades que generalmente son perpendiculares a la vivienda en donde se está establecido el domicilio geográfico de interés. La vialidad posterior vendría siendo la vialidad que se encuentra por detrás de donde se encuentra la vivienda y hace referencia al tipo y nombre de la vialidad posterior donde se encuentra el domicilio geográfico. Es importante agregar al finalizar la descripción de la ubicación, que se refiere a rasgos naturales, culturales, propias de la edificación, que aportan información adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico. Esto es fundamental en vialidades sin nombre y sin número exterior,
en carreteras, caminos, terracerías, brechas, veredas, localidades rurales de difícil acceso. Elementos del territorio insular, cadenamiento original, y que ha sido sustituido por la numeración oficial, derivado del crecimiento de una zona urbana y domicilios conocidos. Con respecto al orden del domicilio geográfico, es importante identificar que el orden de los componentes son los siguientes: indicar el tipo de vialidad, el nombre, el número exterior, interior, tipo de asentamiento, nombre del asentamiento, código postal, nombre de la localidad, municipio, estado, etc. Y posteriormente identificar las vialidades complementarias, es decir, entre qué vialidades se encuentra y cuál es la vialidad posterior. Es importante también que sepas que existen diferencias en el orden de los componentes cuando estos domicilios no son un domicilio usual de un asentamiento urbano. Es decir, por ejemplo, cuando el domicilio se encuentra sobre una carretera o sobre un camino. En este sentido, el orden de los componentes va a cambiar. Por lo que es importante que revises el manual para que identifiques cuáles son los componentes y el orden que estos llevan. Entonces, de manera general, se presenta la siguiente estructura de almacenamiento de datos para que identifiques, por ejemplo, que por tipo de vialidad, estos son los posibles valores que pueden ser. En el caso de el tipo de asentamiento, estos son los valores que pueden ser. Al finalizar, en el manual también te indica la forma correcta e incorrecta de colocar los datos, puesto que muchas veces son nombres compuestos y existen reglas básicas aplicadas a esos nombres geográficos. Por ejemplo, si se permite la inclusión de números ordinales, cardinales y romanos, cuando se determine por la investigación de campo que forman parte del nombre. En esos casos se consideran el nombre con número o de manera textual. Por ejemplo, cuando se llama Carlos V, el Porvenir 3, el Tercer Mundo, etc. Cuando los nombres geográficos regionales son conocidos y deben formar parte de un nombre geográfico. Por ejemplo, siglo XXI, y así sucesivamente. Si tienes dudas respecto a cómo debes de colocar el nombre geográfico de tu vialidad o asentamiento, podrás consultar esta sección al final que indica las normas para indicar características del domicilio geográfico. Qué cosas son correctas o incorrectas al momento de colocar parte del nombre geográfico del domicilio geográfico. En el manual también identificas los tipos de vialidades. Por ejemplo, en este caso, se evalúan el tipo de vialidades si son vialidades principales o complementarias y las características para poderlas identificar. Esto es si tienes dudas respecto a qué tipo de vialidad corresponde a la que localiza tu vivienda. También vienen la definición específica de lo que se refiere, por ejemplo, a número exterior o interior. Esto es por si tienes dudas a qué se refiere en tu domicilio al número exterior, interior y si lo estás aplicando e identificando bien. En la página 40 del manual identifica los tipos de asentamientos humanos que están clasificados en unidades, fraccionamientos, colonias, etc. Hace una presentación general de la denominación del dominio de valor que puede recibir, es decir, el nombre y las reglas generales para su aplicación.
En este caso tenemos en un mapa ubicada una dirección al azar. Vamos a suponer que es la dirección de algún alumno que está interesado en la beca y que pertenece al CBETI 132. En este caso, ya me indica el tipo de vialidad, es una avenida. El nombre de la vialidad, que es de Las Vendimias, la colonia Jardines de Mónaco, código postal, el número de la vivienda. Hay una sección en el formulario en la que yo tengo que indicar la distancia que existe entre la vivienda y la escuela. Para poderlo colocar, yo deberé tener o auxiliarme, por ejemplo, de esta aplicación que es Google Maps, colocar la dirección, identificar mi dirección en el mapa y que ésta coincida con mi ubicación real. Es decir, voy a revisar que tal cual me lo indica el mapa, sí coincide con el domicilio que yo poseo. Después le voy a dar clic en cómo llegar y me va a preguntar el punto de partida. Yo voy a colocar el nombre del plantel. Me va a aparecer CBETIS número 132, Avenida Quinta Mayor, Colonia Las Quintas. Lo selecciono. Y entonces, en Google Maps me va a aparecer el recorrido más corto, pero real, es decir, a través de calles y avenidas, que se hace desde mi domicilio hasta mi escuela. Y entonces me dice la distancia en kilómetros o metros, dependiendo qué tan lejos se encuentre. Y también me puede auxiliar indicándome el tiempo que yo tardo en llegar, dependiendo si me transporto en automóvil, a pie, en servicio público, etc. En este caso, lo único que nos interesa son los kilómetros. Voy a colocar, por ejemplo, 3 kilómetros, que es la distancia más larga que viene indicada aquí en el Google Maps, al momento de llenar mi formulario. Entonces, en la sección en donde me pregunta la distancia que hay de la escuela a mi vivienda, yo colocaré 3 kilómetros de acuerdo a lo que me indicó el Google Maps. En esta sección que dice tramo de la vivienda a la escuela. Es muy importante que identifique si está en kilómetros o metros. La otra parte en la que se suele uno confundir es para identificar las vialidades que son complementarias, es decir, de referencia, que vendrían siendo las vialidades que se encuentran a los costados de la vialidad principal y por detrás de la vivienda. En este caso, lo que es Avenida de las Vendimias, está la ubicación de este lado, es decir, la vivienda se encuentra aquí. Las calles que son Avenida de las Vendimias, entre calle de las Trillas y Avenida de las Andimias. La calle posterior es de las Guitarras. Repito. Entonces, en esta vivienda, la vivienda se encuentra sobre la Avenida de las Vendimias. Esa sería la vialidad principal. Y las vialidades de referencia 1 y 2 serían Avenida de las Vendimias y Calle de las Trillas. La vialidad de referencia 3 sería de las Guitarras. Debo de identificar si son avenidas, si son calles, si son callejones, para poderlos colocar en el formulario. De manera general, eso es lo que ocupa saber para poder llenar el formulario que nos va a permitir apoyarte en el registro de la beca Benito Juárez. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes consultar este video tutorial y el manual